Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Bienvenidos de nuevo a Profesionales Excepcionales en esta flamante emisora de Madrid que se llama Radio Intercontinental. Y recordaros que podéis seguir el programa en nuestra página web www.profesionalesexcepcionales.com. Profesionales Excepcionales todo seguido. De ahí podéis ir a nuestro canal de YouTube porque también grabamos estas entrevistas y podéis no solo oírlas sino verlas. Y dentro de poco también tendremos nuestro canal en Spotify para lo que son los podcasts. Y como sabéis, normalmente y hacemos desde hace tiempo, lo postearemos en las redes sociales, entre ellas, por ejemplo, en LinkedIn, donde se podrá acceder a todos estos medios. Y, por supuesto, no olvidarnos de nuevo el agradecer a nuestro patrocinador, a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que nos apoya en la edición y en el desarrollo de todos estos programas. Y vayamos a introducir el programa de hoy, que creo que va a ser muy interesante. En anteriores entrevistas hemos hablado de digitalización, de emprendimiento y de la necesidad de hacer más eficiente la inversión en investigación y el desarrollo de nuestro país. En la entrevista de hoy tratamos ramas de la ciencia moderna que están creciendo al hilo de la creciente digitalización de nuestro mundo y que nos abren un abanico de posibilidades para el desarrollo y la mejora de nuestra sociedad. Nos referimos a la biotecnología, la bioingeniería y la bioinformática, que no sé si a muchos de los oyentes les suena, seguro que sí, alguna de ellas, y todas ellas están muy ligadas entre sí. Si bien nuestro país no se queda atrás en estos desarrollos y tenemos empresas muy importantes, como ahora veremos, sí es cierto que son necesarias inversiones y subvenciones que permitan a nuestras empresas colocarse en un lugar de cabeza a nivel mundial. Y de ello, como digo, hablaremos a continuación. Para hablar de ello hemos invitado a un pionero en esta área que conjuga una gran vocación investigadora y didáctica, con una clara orientación por el negocio y que conoce muy bien los entresijos de lo que es la búsqueda de financiación para el desarrollo empresarial y de proyectos innovadores. Me refiero a Juan Casado, que tengo a mi izquierda. Él es doctor en bioingeniería por la Universidad de Alicante y ha completado esto con conocimientos en administración y dirección de empresas. Durante sus más de 20 años de experiencia profesional, Juan ha combinado el mundo académico con el mundo empresarial. Actualmente también es profesor y colabora en grados de ciencias experimentales, pero también participa en escuelas de negocio empresarial. Fuera de su actividad docente, su actividad principal y donde dedica más tiempo es a la transferencia de tecnología y la financiación de proyectos innovadores realizados por empresas. Y también quiero presentar a mi izquierda, pero más lejos, al coequiper de hoy, Fernando Espinosa, que me va a ayudar con la entrevista, que es un amante de la radio y que con su experiencia hoy nos ayudará a dar profundidad y dinamismo a esta entrevista. Bienvenido, Juan, a este que es tu programa y, por supuesto, gracias, Fernando, por tu colaboración en la entrevista de hoy. Muchísimas gracias a ambos, es un placer en este medio de comunicación y la verdad es que me alegra poder compartir no solamente con vosotros sino con los oyentes, ayudar a divulgar los ámbitos del conocimiento científico, la financiación empresarial, la financiación de innovación en este y en otros países. Un placer. Me consta, Fernando, que será una entrevista muy interesante porque yo ya te he visto hablar en algunos foros y es un gusto y un placer escucharte. Juan, si quieres empezamos con la pregunta que suelo hacer, ¿no? Seguro que nuestros seguidores se preguntan cómo se originó tu vocación, ¿no? Y por la biotecnología, la bioingeniería y la biomedicina y tu pasión por la investigación. Y como decimos en nuestra introducción, ¿cómo se combinan ambas? Tratemos cómo se combinan ambas en la orientación al negocio que te llevó a hacer el grado de administración de empresas. Bueno, pues os cuento un poco los orígenes. La verdad es que mi vocación, mi curiosidad por el ámbito de la ciencia en general y luego más en concreto por la bioquímica, bioingeniería, ciencias experimentales, yo creo que surgió de una forma natural.
Yo ya de pequeño, con poca edad, decía cuando me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser? Pues algunos niños dicen, pues bombero, policía. Yo decía que quería ser químico, pues es algo, digamos, muy afín a lo que profesionalmente pues he llegado a formarme. Yo decía que quería ser, perdona que te corte, sí, inventor. Pero me pues dijeron mira, que no existían los inventores luego, que tenía que ser ingeniero. Digo, bueno, yo ingeniero. Pues no quería ser la profesión de inventor. En España tenemos muchos ejemplos de inventos que han resultado paradigmáticos y que han propiciado, digamos, el desarrollo económico e industrial. Luego pondremos algunos ejemplos. Perdona que te he interrumpido, decías químico. Yo también, hubo un momento que se me daba muy bien la química que dijo, voy a ser químico, ingeniero químico, pero bueno, fue al final ingeniero eléctrico, electrónica. Bueno, pues en los orígenes comencé, digamos, mi labor formativa en la Universidad de Alicante, terminé el grado, continué, fui privilegiado en el sentido de que obtuve una de las becas más prestigiosas, en aquel entonces era el Ministerio de Educación y Ciencia, el equivalente es hoy Ministerio de Ciencia e Innovación, becas de formación de personal investigador, que eran pues, por los currículum, notas, digamos, por encima de la media. Tuve una suerte de comenzar a ayudar a montar desde cero, con catedrático profesor Roque Bru en la Universidad de Alicante, montar uno de los primeros laboratorios que incorporaban tecnologías que en aquel entonces, hablamos del año 2000-2004, pues casi no existían en España. Y la verdad es que fue un motivo de orgullo montar un laboratorio desde cero, o sea, con nuestras manos, pero las estanterías, los tornillos, los reactivos químicos, absolutamente todo. Finalizado la tesis doctoral, pues hice un poco periplo visitando, haciendo estancias formativas en algunos de los principales centros de investigación en España y también en el extranjero. Por ejemplo, estuve en el Institute of Medical Sciences, que depende de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, y fue, digamos, en estados o estadios temporales posteriores en donde, ya no tanto por vocación, sino más bien por necesidad, entendí que era necesario complementar con actividades formativas que tienen que ver con la gestión económica, financiación de proyectos, mejora e incorporación de productos, procesos, servicios innovadores, y eso es lo que me ha permitido, pues, por decirlo de alguna forma, salir del ámbito puramente experimental en un laboratorio, de alguna forma, entenderme el lenguaje confinado, a una actividad donde ahora dedico el grueso de mi tiempo, que es a visitar empresas de todos los tamaños, startups, empresas de bases tecnológicas, algunas grandes cotizadas, algunas empresas grandes, incluso multinacionales, y aprender a aplicar o ayudar a optimizar diferentes herramientas a este elenco de empresas y sobre todo a incorporar y ayudar a fomentar la investigación llevada a cabo por estas empresas, que es algo fundamental, porque cuando se habla de investigación en este país todo el mundo le viene a la cabeza pues universidades, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, y sin embargo a veces no somos conscientes que un porcentaje muy significativo de la investigación en este país es desarrollado por empresas puramente privadas, incluso pequeñas. Es cierto. Entonces, ¿cómo verías? ¿Es realmente una transformación de vocación o ha sido más bien una compatibilidad, una necesidad de compatibilizar ambas cosas? Yo creo que no ha sido un reemplazo de una vocación por una necesidad, pasar del ámbito bioingeniería a un ámbito puramente económico, financiero, fiscal e innovación, sino que son dos áreas que desde mi perspectiva son absolutamente complementarias, y el hecho de adquirir conocimientos en estas dos disciplinas empieza a incorporarse. Se observa que es una necesidad, desde mi perspectiva y punto de vista particular, creo que se debería incluir de una forma obligatoria en todos los últimos cursos de grado y también en posgrado de todas las áreas, grados de ciencias experimentales. Yo creo que la investigación es muy importante siempre ver el punto del negocio, porque si no la investigación al final, bueno, estamos cansados de ver muchos proyectos que al final no llegan a nada porque les falta ese punto, ¿no?, de visión de negocio, ¿no? Pues veréis, os doy un poco mi perspectiva sobre ese punto. Yo que me he dedicado un buen número de años a generar lo que se llama en el ámbito común investigación básica, esto lo que hacen fundamentalmente los organismos públicos, universidades, es generar conocimiento por el arte y el amor de generar conocimiento. Y debemos que ser conscientes que esa generación de conocimiento básico, a pesar de que a veces tarda unos cuantos años, a veces muchos años en llegar a algo práctico, algo concreto, algo que realmente perciba la sociedad como algo próximo, algo utilizable, siempre es así. Todo el conocimiento básico puede tardar más, puede tardar menos, pero tenemos que ser conscientes que eso siempre tiene una utilidad. Y sin embargo se habla últimamente cada vez más de investigación de tipo aplicado, que lo definiríamos como
aquellos conocimientos que de una forma mucho más rápida pueden cuajar o cristalizar en algo concreto, perceptible directamente por la sociedad, y entonces sí genera titulares de noticias. Es algo que realmente es un breakthrough, algo que llega con rapidez y con mucho impacto a la sociedad. De acuerdo. ¿Y en qué manera has podido combinar ese doctorado que tienes en biotecnología con tu formación empresarial? Pues dedicando mucho tiempo a complementar esas dos formaciones. Realmente, ya os digo, la parte de financiación, más que por vocación, me llegó por necesidad. En el ámbito investigador, pues al final tienes que reclutar financiación para llevar a cabo esa investigación, y eso surge de un número de fuentes, digamos, estandarizadas, pero que tienden a diversificarse. Y se generan términos que cada vez calan más en la sociedad, cada vez son más conscientes, cosas como venture capital, capital riesgo, private equity, y por extensión cualquier empresa, incluso spin-off o pequeña empresa de base tecnológica, hasta hace una década, digamos, la única o prácticamente la única forma de financiación que tenían, pues es acudir, digamos, a tu banco de confianza y reclutar algún tipo de crédito o préstamo. Ya veríamos a ver a qué tipo de interés, cuanto más competitivo mejor. Y sin embargo, hoy tenemos un repertorio, un elenco de herramientas de financiación mucho más amplio, mucho más diverso, y que por lo tanto abre un número de oportunidades muchísimo mayor. Hablamos de elementos como crowdfunding, hablamos de elementos como pues este tipo de financiaciones privadas, hablamos de business angels, hablamos de family offices. Entonces esto genera muchas oportunidades, incluso a empresas emergentes. Hay empresas que nacen con 1, 2, 5 investigadores que salen de la universidad, tienen una idea y pretenden llevarla al mercado. Hablemos luego un poquito más en detalle de todo este tema, ¿no?, de financiación y más de... Pero para acabar esta parte del programa, ¿consideras que es valioso ese perfil híbrido que estábamos comentando en el mercado laboral actual? Lo digo para orientar también a gente que seguramente que se está planteando todavía, joven, que se está planteando este tipo de formaciones, ¿no? Especialmente este tipo de carreras nuevas, ¿no? Porque son relativamente nuevas, por decirlo de algún modo, ¿no? Muchísimo. Desde mi punto de vista, y hablo también desde la experiencia propia, el hecho de dedicar un poco de esfuerzo a complementar, no solamente alcanzar un conocimiento profundo en el ámbito de las ciencias experimentales, bioingeniería, biología, ciencias biosanitarias, medicina en general, complementarlo con aspectos formativos, o sea, terminar un grado de ciencias experimentales y no saber luego de cara al mercado qué es un balance económico, qué es un asiento contable, qué es un ingreso, qué es un pago, qué es un cobro, qué es un gasto, qué es una amortización, qué es un activo, es algo que... llamadme radical si queréis, pero no debería permitirse salir a alguien con este tipo de conocimientos, ponerte en el mercado sin tener un conocimiento básico, al menos de la terminología y cómo contribuye a la gestión. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Y por desgracia yo creo que no ha cambiado mucho esto, ¿eh? Yo recuerdo que bueno, nuestras formaciones en la Escuela de Ingenieros Industriales donde estuve yo en cuanto a economía era bastante limitada. De hecho fue una de las asignaturas que más me gustó. Pero bueno, a partir de ahí damos un poco de contabilidad, pero poco más. Y yo no tenía un concepto muy claro de lo que era un balance o de analizar sobre todo un balance de una compañía, ¿no? Y además, si me permites un comentario adicional, intentar hacer aquello de una forma muy suavizada. A veces es por miedo, porque los registros, el vocabulario de esos dos mundos, el mundo científico y el mundo de gestión económica empresarial, son tan diferentes que si no suavizas esa interconexión, pues a veces genera miedo o no te atreves a generar ese tipo de asignaturas. Y sin embargo, fijaos, hace pocos días, sería la semana pasada, yo ya he visto algunos borradores de qué cosas deben contener los programas de ciencias experimentales a nivel europeo para fomentar medidas de intercambio de estudiantes, profesionales, científicos, no solamente en España, sino en Europa y por extensión intercambio de profesionales en un entorno internacional, y ya se han dado cuenta, ya se incluyen este tipo de disciplinas. Bueno. Entonces, algo que se llama, por ejemplo, gestión de proyectos, project management, pues eso se ha convertido en un must, en castellano, una obligación, digamos, para resultar competitivo en el mundo empresarial. Perfecto, pues si te parece seguimos con el siguiente bloque de la entrevista de hoy. Sí. Creo que Fernando quería hacerte una pregunta también muy interesante. Sí, Juan, coméntanos un poco, porque ya hemos introducido, o por lo menos hemos mencionado conceptos como la biotecnología, bioingeniería. Cuéntanos, para los oyentes que a lo mejor no estén tan familiarizados con estos conceptos, como profesor y como experto que eres en la materia de todas estas ciencias relacionadas con la vida, con la medicina en general, como apuntabas antes, ¿de qué se trata exactamente? Pues mirad, voy a intentar, cuando buscas, incluso en artículos científicos, una definición exacta
de qué es bioingeniería o biotecnología, encuentras a veces definiciones tremendamente discrepantes. Entonces yo tengo pues la mía particular que he fabricado pues a base de mi propia experiencia. En el ámbito de las ciencias, biotecnología, digamos que es biología en términos generales, es la descripción de todos los componentes, elementos, moléculas, ladrillos estructurales, dicen los libros de bioquímica, que conforman los organismos vivos, que son unos cuantos, pocos muy definidos. Pues nos componemos de material genético de diferentes tipos, proteínas, lípidos, azúcares y metabolitos en general. Entonces es, digamos, una labor descriptiva y una comprensión profunda de cómo son los mecanismos que ayudan a construir vidas, organismos vivos sencillos u organismos vivos más complejos como podemos ser los seres humanos. Cuando se habla de bioingeniería, creo que se debe introducir el concepto no solamente en el ámbito descriptivo y comprensión a nivel profundo molecular, sino además ganar la capacidad de intervenir, modificar, mejorar o empeorar, si es lo que se persigue, la composición de los organismos vivos en beneficio propio. Y no solamente de humanos, sino modificar genéticamente una planta para que produzca más o que resulte resistente a determinadas plagas biológicas. O, por ejemplo, la capacidad que hemos ganado en las últimas décadas, yo diría, de modificar incluso la composición genética a nivel interno, a nivel celular, para, por ejemplo, eliminar o curar determinadas patologías humanas. Esto de clonar animales, por ejemplo, que se ha hecho, también entraría dentro de esta faceta, ¿no? Clonar cualquier organismo vivo entraría dentro de la definición de bioingeniería por esa capacidad de modificar organismos vivos. Por extensión, digamos que la intersección es muy grande. Se habla de biología, biotecnología, bioingeniería y aúna todos esos elementos. Digamos que la definición es genérica para todos los ámbitos. Por extensión, medicina. Pero cuando se habla de ingeniería se habla de componentes electrónicos, medical devices, aparatos eléctricos, medición, dispositivos, cualquier reloj que tenga sensores, sensorización, monitorización, para poder predecir o actuar a nivel diagnóstico o pronóstico de cuáles son, digamos, por decir de una forma sencilla, diferentes enfermedades o patologías que pueda sufrir un organismo vivo. Me gustaría hacer una contraposición un poco con las técnicas más tradicionales en este tipo de ámbitos, pero ya que ha comentado Javier el tema de la clonación y estas revoluciones, yo creo que también es interesante hablar de los dilemas éticos o los desafíos que se encuentran en este tipo de técnicas, ¿no? Porque evidentemente nos puede llevar a desafíos y a brechas en cuanto al conocimiento espectaculares, pero eso trae consigo también una moralidad, ¿no? Dilemas. Totalmente, es decir, es un comentario, un apunte que traes que cobra absolutamente una gran relevancia y que es una de las preocupaciones. Es decir, voy a intentar resumirlo, explicarlo de una forma sencilla. Cualquier avance científico, cualquier avance tecnológico, sobre todo si hablamos de la capacidad de modificar organismos, seres humanos, genera miedo. Pero esto por extensión ocurre con cualquier tecnología. Y además esto es normal, por pura naturaleza humana, cualquier tecnología sabemos que se puede utilizar pues, para cosas buenas o para cosas malas. Pero esto ha ocurrido siempre, desde mi punto de vista, con cierto control. No debemos tener miedo generalizado al avance, a la incorporación de nuevas tecnologías. Si os acordáis, tenemos múltiples ejemplos en la historia. No hace tantos siglos que alguien dijo, pues parece que la sangre circula en el interior del cuerpo con la ayuda de una bomba biológica. Pues aquello, sacrilegio de alguna forma, aquello era inentendible en aquella época, ¿no? Pues algo similar ocurre pues, cada día con los avances científicos. Y además esto es normal, porque es que la bioingeniería, la biotecnología, está considerado como uno de los pilares que están llamados a generar un punto de inflexión en la trayectoria, en la evolución humana, en el propio devenir histórico. Y hay algunos elementos reseñables que habría que marcar si hacemos una tabla temporal. Hay algunos hitos que habría que marcar, reseñar con una línea gruesa, ¿no? Con una flecha gorda para explicar de una forma sencilla. Hablamos, por ejemplo, que no hace tantos años, en el año 2000, 2002, salieron las primeras publicaciones científicas con el contenido del genoma humano, es decir, toda la información genética que tenemos en el interior de todas y cada una de nuestras células. Y casi inmediatamente después, en términos temporales, 2012, 2015, empezaron a generarse las primeras publicaciones, ya no solamente identificación de la secuencia genómica humana, sino ya la capacidad de intervenir sobre la misma y modificarla en beneficio propio.
Es decir, la capacidad de eliminar o prevenir enfermedades incluso congénitas, que es algo absolutamente, o sea, es un bombazo si nos referimos en términos generales. Sí, es decir, esa tecnología de hace 2015, 2020, ya se está llevando a cabo desde una perspectiva clínica para mejorar determinadas enfermedades genéticas cuyos cambios, modificaciones a nivel de genoma ya se conocían antes y ya se pueden curar. Es decir, esto ya está en praxis clínica, esto ya es casos de uso diario y veremos mucho más ejemplos. Esto crecerá previsiblemente de forma exponencial en los próximos años. ¿Puede alterar a nivel fetal también? Claro, entonces, si cambiamos la información genética solamente de algunas de nuestras células, puedes modificar, mejorar solamente una porción del cuerpo humano. Si esa modificación la haces a nivel fetal o a nivel gametal, es decir, las células embrionarias originales, pues entonces todas las células después de multiplicarse que generan un individuo completo vendrán ya modificadas, por decirlo de alguna forma, sanadas, curadas de esa patología inicial. ¿Esa tecnología se aplica ya? Esa tecnología no solamente existe, no solamente se aplica, sino que además se puede hacer en un laboratorio de unas dimensiones relativamente reducidas. En una bancada de 3x3 metros cuadrados esto se puede hacer. Quiero decir que ni siquiera, si nos ponemos estrictos, haría falta un gran centro tecnológico de grandes dimensiones. Modificar esta información genética se puede hacer a una escala pequeña. Esta tecnología es una de las ventajas también de esta tecnología, que está al alcance de inversiones pequeñas. Eso es decir, la capacidad de realizar, modificar, caracterizar moléculas a nivel biotecnológico, el hecho de poder hacerlo en instalaciones de relativamente, entendeme, reducido tamaño, es uno de los grandes acicates, espaldarazos a este tipo de ciencias en las últimas décadas. Y esto es además gracias al advenimiento de tecnologías que ya, es decir, ahora ya se llama biotecnología de garaje, entendeme el concepto, que se puede hacer incluso en unas dimensiones pequeñas. Esto no quita que pueda hacerse en unas condiciones que deben estar controladas, que deben existir comités de éticos aprobando este tipo de modificaciones, esto de acuerdo, pero esa tecnología diría que está al alcance prácticamente de cualquier laboratorio universitario con unas instalaciones normales, asequibles, sin grandes inversiones. Interesante. Claro que esto se va retroalimentando, ¿no? Porque al final cuanto más avanza la investigación, más se democratiza y más accesible son todas estas técnicas y todo este conocimiento, ¿no? para los demás. Totalmente, sí. No, iba a decir, por ejemplo, si comparamos cómo se hacía la investigación en biotecnología hace unas pocas décadas, pues te dedicabas a caracterizar, ver cómo modulaba, cómo intervenir, cómo describir qué modificaciones, pues una sola proteína o un solo gen, o un abanico pequeño de proteínas y genes para una determinada patología. Entonces, uno de los grandes puntos de inflexión en este tipo de áreas experimentales es el advenimiento de técnicas que ahora permiten identificar, caracterizar el conjunto completo de genes de un organismo vivo, y eso se llama genómica, el conjunto completo de proteínas de un organismo o de una célula, y ese ámbito se llama proteómica, y por extensión poder identificar, cribar en un tiempo breve, con análisis muy exhaustivos, todo el conjunto de moléculas orgánicas de cualquier fluido, biofluido, tejido, pues esto se llama metabolómica. Entonces, por extensión, proteómica, genómica, metabolómica, pues esto viene a llamarse hoy en día, está más o menos estandarizado, herramientas ómicas, que simplemente quiere decir el estudio, identificación, caracterización del acervo completo, el abanico completo de moléculas que componen un organismo en un periodo concreto de su vida. Impresionante. Desde luego. Pues vamos, si os parece, avanzando un poco a la parte más práctica, ya que tenemos, nos ha quedado muy claros los conceptos, sobre todo la parte teórica. Ya has ido introduciendo, Juan, una serie de aplicaciones concretas, pero es que resulta que, como comentaba Javier en tu presentación, también ofreces actualmente servicios de apoyo y consultoría para empresas que necesitan financiar distintos tipos de proyectos, sobre todo centrados en este ámbito y en la investigación. Cuéntanos en más detalle en qué consisten esos servicios y, bueno, pues también aprovechando cómo se pueden beneficiar los oyentes que tengan empresas de estos servicios, cómo puedes ayudarles. Vale, pues veréis, un matiz. La palabra consultoría resulta, digamos, desde mi punto de vista, hueca si no se le ponen algún tipo de apellidos. Yo particularmente me dedico a la consultoría de financiación, innovación,
a empresas que desarrollan proyectos profundamente tecnológicos. Esa labor de consultoría, por una parte, viene de una acumulación de experiencias de mi estancia en diferentes centros de investigación en España y en el extranjero. Por otra parte, combinado con ese conocimiento financiero, fiscal, económico. Y se trata, en definitiva, de dedicar tiempo a conocer con detalle las particularidades de aquellas legislaciones que permitan a las empresas acudir, nutrirse de recursos económicos que pueden llegar por diferentes vías. Por una parte, por la vía ingresos, y en ese sentido ayudamos a reclutar todo tipo de ayudas, subvenciones, proyectos europeos, todo tipo de financiación europea, nacional, regional, incluso local o de diputaciones. O bien herramientas que lo que hacen es minorar, y por lo tanto es un tipo de ahorro, los gastos típicos empresariales. Y ahí optamos a un elenco de herramientas como pueden ser las deducciones fiscales por realización de proyectos de I+D+I, las bonificaciones por contratación de personal tecnólogo, o herramientas de financiación, digamos que son de gama alta, para empresas que realmente tienen muchísimo gasto en proyectos profundamente tecnológicos. Por suerte, en España el elenco, la batería de servicios, oportunidades para acudir a este tipo de financiaciones es una de las más amplias, no solamente en Europa, sino, me atrevería a decir, de la OCDE, del conjunto de países, digamos, europeos dentro de eso. Sí. Bueno, a la cabeza, en cuanto a gasto, no. En cuanto a gasto, no. Comparativamente, pues, diría que no estamos en el ranking, en las posiciones top, pero sí por lo menos en el elenco, en el abanico, en la diversidad de herramientas a las que podemos acudir para nutrir, financiar, subvencionar ese tipo de actividades tan valiosas para el tejido productivo. Bueno, y ya que introduces el tema de los incentivos y bueno, evidentemente todo pivota alrededor de la financiación, ¿cómo lo ves el ecosistema de financiación en España? ¿Crees que tiene inconvenientes? ¿Es fácil financiarse o hay herramientas que permiten o que hacen más accesibles esas subvenciones, sobre todo a las empresas más pequeñas? Verás, con matices. Voy a empezar por la parte, digamos, más amable. Es verdad que actualmente, por esto que decía con anterioridad, todas las empresas, independientemente de su actividad, en tanto en cuanto tecnológicas o con proyectos novedosos, pueden acudir a un abanico de herramientas. Muchas de ellas existían de forma tradicional alguna decena de años, otras más novedosas. Por ejemplo, ahora las empresas de base tecnológica, las empresas emergentes, grupos científicos que se aventuran a arrancar actividad empresarial pueden acudir a la obtención de sello PYME innovadora, sello empresa emergente, lo que en otros ámbitos se llaman startups, en España se ha venido a traducir como empresas emergentes. Se trata fundamentalmente de acudir a un tipo de fiscalidad reducida. Si una empresa normal tiene un tipo de tributación de forma estandarizada y con muchas excepciones del 25%, una empresa emergente pues tiene una serie de beneficios, por ejemplo, una tributación reducida en el entorno del 15%, que entendemos supone un balón de oxígeno muy importante, ayuda a esas empresas, sí, no sobre todo en los primeros años. El tema impositivo ahoga a las empresas al final, esto y la financiación. Claro, entonces, digamos que hay vías de actuación por la vía de ingresos, captación de financiación de diferentes tipos. Vías que actúan por la vía del gasto, minoración de todos aquellos gastos que mes a mes, semestralmente o anualmente las empresas tienen que realizarlos por obligación legal. Y luego hay, digamos, dos pilares que para mí resultan fundamentales y a veces no resultan tan obvios. Por una parte, el fomento de la colaboración privada-privada y la colaboración público-privada. Esto es algo en lo que se está trabajando profundamente en los últimos años y ya se ha visto que funciona tremendamente bien. Y por otra parte, creo que tenemos que hacer énfasis en uno de los pilares fundamentales que a veces se obvian y es fundamental, que es la transferencia tecnológica. Antes hacíais una comparación. En términos de investigación básica, da igual en el foro que te encuentres, da igual la disciplina científica, todo el mundo dice que en España estamos relativamente bien. ¿Por qué? Porque acorde a los ingresos que se generan como país, si utilizas eso como referencia, pues estamos en el top 10 en cuanto a publicaciones científicas en revistas internacionales referenciadas, revisadas, quiero decir, generación de conocimiento consensuado y válido a un nivel internacional. Entonces, ahí sí estamos bien posicionados. Y sin embargo, cuando intentamos llevar a la práctica
generar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios y llevarlo al mercado, pues entonces ahí no estamos tan bien. Entonces eso es algo en lo que tenemos que incidir, tenemos que intentar generar ahí más herramientas, tenemos que cargar ahí más conocimiento, porque es algo que viene a estandarizarse. Cuando hablas con las empresas novedosas, empresas tecnológicas, esto vienen a llamarlo el valle de la muerte, porque la generación de conocimiento la hacemos muy bien, la publicación la hacemos muy bien, la patentabilidad la hacemos, diría, excepcionalmente bien, y sin embargo eso que cuesta una gran cantidad de dinero, si luego no revierte en el mercado privado, pues resulta que esas investigaciones básicas, que en muchos casos están nutridas con dinero público, pues no lo estamos aprovechando, no está retornando al tejido productivo. Es más, nos lo copian o nos lo, por entenderme el lenguaje, se utilizan una vez que ya está publicado o patentado en países que esta transferencia tecnológica se les da bastante mejor que a nosotros. Hasta ahora, si queréis, la semana pasada vi una frase que creo que tiene buena parte de razón. Hasta hace 2 décadas, Estados Unidos inventaba, algunos países asiáticos lo que mejor se les daba es copiar, y en Europa lo que mejor se nos daba, desde la época de los griegos, es legislar. Y sin embargo ahora la situación va cambiando. Estados Unidos inventa, países asiáticos tienen incluida inventa, y además se lo guardan una buena parte de todo lo que generan, y en Europa seguimos estancados, seguimos haciendo lo mejor sabemos hacer, que es legislar. Entonces, hemos perdido muchas oportunidades, por ejemplo, en el ámbito de los organismos genéticamente modificados. Lo percibíamos como un riesgo. Otros países nos han adelantado por la derecha y por la izquierda y ya están haciendo organismos vegetales más liberales. Claro, entonces, aplicando el principio de precaución, por ver si aquello generaba algún tipo de miedo, hemos sido precavidos y eso nos ha hecho perder, en mi opinión, y es una opinión particular, algunos trenes. Y esto mismo, ese mismo riesgo, nos puede ocurrir con todos los elementos de digitalización o todo lo que ahora todo el mundo conoce como herramientas de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa. Este tipo de... nos puede ocurrir exactamente igual, como advertencia. Vamos a hacer una pausa y seguimos después, ¿vale? Ok, gracias. Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Juan, seguimos. Por resumir y cerrar nuestro bloque anterior, a mí me ha sorprendido gratamente porque yo antes me dedicaba a esto de la tecnología, a buscar subvenciones, he trabajado con la Comisión Europea. Mi impresión ha sido siempre que se ha logrado quizá, bueno, en la Comisión Europea, mucho a nivel de colaboración entre empresas, que también se buscaba. Siempre he visto esa parte que dices tú de llegar en la última milla, ¿no? Cuando se tiene que convertir algo en algo real, que genere beneficio a la sociedad y evidentemente beneficio a las empresas, porque se trata de las dos cosas. Te he entendido y tú me has dicho que ha mejorado bastante. También la colaboración, yo creo que la universidad-empresa para mí todavía queda bastante que hacer, pero tú también eres profesor y has estado también trabajando con la universidad. Yo creo que también nos has dicho que esto está mejor. No sé si quieres ampliar algo más para cerrar este capítulo o quizás decirnos a lo mejor en qué sectores está mejor o más facilitado, ¿no? el tema de ayudas para las empresas, ¿no? Que entiendo que además tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? El tema de los costes, el ahorro de impuestos, etcétera, etcétera. Te dejo cerrar brevemente este blog y pasamos al siguiente. Vale, gracias, Javier. Mira, por completar con algún concepto adicional. Animaría a cualquier empresa, incluso pequeña, de cualquier sector, primario, secundario, sector servicios, a conocer mejor la capacidad tecnológica disponible en grupos de investigación en nuestras universidades, en nuestros centros tecnológicos y acudir, fomentar, a contratar sus servicios, porque realmente he visto muchísimos casos de éxito en donde acudiendo, contratando incluso pequeñas porciones de experimentación, las empresas han conseguido mejorar sus productos y mejorar su exportación, mejorar la calidad de sus servicios. Por otra parte, en mi actividad de consultoría, animaría tanto a centros públicos, universidades como a empresas a caminar de una forma cada vez más conjunta. Las universidades, desde mi perspectiva, siguen funcionando de una forma tremendamente atomizada, con grupos de investigación que a veces se componen de 2, 3, 5, 10, 12 personas. Es raro encontrar un grupo de investigación universitario con más de
15 personas. Es algo francamente excepcional. Con algunos casos, siempre que se hace una generalización, se comete un error grande. Pero se componen de personal tremendamente cualificado. Y en la otra vertiente exactamente igual. Animar a personal cualificado, doctores, doctoras, tecnólogos, formación profesional, a arrancar actividades empresariales, porque creo que resulta tremendamente enriquecedor y en definitiva creo que resulta incluso más sencillo que cualquiera de las cosas que hacen en el laboratorio todos los días. Sí, pero yo voy a insistir en un tema y ya cerramos este capítulo. Sigo pensando que la administración, a través de sus ministerios, el CEDET y etcétera, etcétera, yo creo que todavía sigue esperando que la iniciativa surja por parte de los grupos de investigación y de las empresas. Yo creo que el Estado como tal debe ser capaz también de ayudar a las empresas y llevarles de la mano en ese tipo de investigación. Yo siempre lo he hecho en algún programa también, no solamente lo voy a hacer en este. Yo siempre he puesto el gran ejemplo de lo que fue la conquista espacial y la NASA en Estados Unidos, donde las empresas sabían dónde tenían que beber porque iban a encontrar fondos. Se gastó una fortuna, claro, evidentemente, el gobierno americano, pero se guió muy bien a las empresas en dónde tenían que invertir y qué, perdón, estoy dando el micrófono, y qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo, verás, Javier, desde mi perspectiva, en las últimas décadas he visto progresar muchísimo lo que es el elenco, las legislaciones y las ayudas que emanan de las administraciones públicas y de otras entidades públicas. Has mencionado algunos, por ejemplo, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, con los que mantengo una magnífica relación. El elenco de ayudas, el esfuerzo que hacen con personal muy cualificado, desde luego es notable, significativamente mejor, progresan con respecto a algunas décadas. Eso no quita para que seamos, es decir, que no seamos conformistas y demandar más. Es cierto que hay algunos gaps, es cierto que hay algunas luces, pero también muchas sombras. Pues tenemos que hacer algo para exigir a nuestra administración que siga contribuyendo, que siga mejorando, porque evidentemente la parte de transferencia, junto con algunas otras cosas, formas de financiación que en Estados Unidos eran absolutamente normales hace 30 años, pues en España todavía tenemos algún déficit, tenemos algunas carencias y esto viene progresando, como digo. Es decir, la virtud es que mejora mucho. ¿Pero debemos ser conformistas? No. ¿Qué tenemos que hacer? Demandar más a nuestra administración para que siga apoyando esas actividades. Y que guíe más. Yo sobre todo me refiero a la guía. Tener iniciativa, no preguntar a la empresa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que quiere hacer, sino decirle, te vamos a ayudar para que hagas esto. Sí, y en esa disciplina entraría lo que hemos comentado antes brevemente como colaboración público-privada. Creo que por ahí van los tiros. Eso se está viendo que está funcionando cada vez mejor. Creo que es un caso de éxito y algo que hay que potenciar. Sí, coincido en ese punto de vista. Fernando. Sí, Juan, permíteme que centre un poco el tiro en algo y rescate algo que ya habías mencionado, que es la bioinformática, otra de esas ramas que surgen pues, a raíz de la medicina general o los campos más tradicionales, y sobre todo compatibilizarlo o complementarlo con algo que ahora mismo tiene tanta actualidad y tanto boom como es la inteligencia artificial. Vamos a llevarlo un poco a la perspectiva de estas ciencias naturales, de estas ciencias biológicas. Cuéntanos primero qué es la bioinformática, dónde se puede aplicar o qué conocimientos se necesitan para realizarla. Vale, oye, vamos a ver. Voy a intentar aportar algunos elementos que arrojen luz a esa pregunta. La utilización de técnicas en los ámbitos experimentales, tradicionalmente se han utilizado técnicas, digamos, muy artesanales. Son técnicas que requieren de la intervención humana, son prácticas muy manuales, hasta ahora, o hasta hace pocas décadas, poco susceptibles de automatización o de robotización. Esto en los años anteriores ha cambiado ese paradigma totalmente, es decir, con el advenimiento de la robótica, con el advenimiento de la automatización, con la incorporación de los nuevos procesadores, pues ahora cualquier teléfono móvil de los que llevamos en el bolsillo es mucho más potente que mi primer ordenador en segundo año de carrera que yo me pude permitir. Ahora los jóvenes no lo saben, pero esto se llamaba un Pentium 2, ¿no? Aquello costaba un dineral, había que sufragarlo con dinero propio. Si tú comparas la potencia de aquellos primeros ordenadores PC a lo que tenemos hoy en día disponible con cualquier laptop, con cualquier ordenador portátil, eso es absolutamente exponencial, ¿no? Es decir, ahí las leyes de Moore, etcétera, se cumplen, siguen un progreso absolutamente exponencial y así seguirá. Entonces, como elemento fundamental, la digitalización
ha llegado para quedarse y además creo que contribuye mucho a incorporar elementos de eficiencia a cualquiera de los procesos. Junto con eso, los elementos de robotización, si os acordáis, no hará ni 5 años, cuando aparecieron los primeros elementos robots humanoides, automatización, la gente se echaba las manos a la cabeza y decía, "Buah, esto nos va a quitar los puestos de trabajo". No es así. No solamente no quita los puestos de trabajo, sino que genera nuevos puestos de trabajo y además ayuda a ser más eficiente. Y dignifica a las personas, porque hay trabajos además que no son hoy en día admisibles, ¿no?, para un ser humano. Claro, pero para que veáis que realmente el ser humano por naturaleza muchas veces es temeroso a la incorporación de nuevas tecnologías y lo que se ve, además de una forma rápida, es que quizá con algunos matices, algunos puestos de trabajo que son susceptibles de automatización pueden verse comprometidos, pero la cantidad de generación de nuevos puestos de trabajo, mantenimiento de aquellos robots, automatización, mejora de eficiencia, con mucho, pues por eso digo que ya ha llegado para quedarse y mejora en muchos aspectos los procesos productivos. Bueno, vamos a la jornada de 4 horas. De 4 horas, no, de 4 días, de 4 horas. Pero serán 4 horas, 4 días dentro de poco. Con lo cual, al final vamos a tener más tiempo libre, si esto es así. Y si la economía sobrevive con ese grado de empleo, ¿no? Pero posiblemente lo ideal sería eso, ¿no? Que la automatización nos permita tener mucho más tiempo libre, generando la misma cantidad de riqueza, evidentemente. Yo, haciendo un poco retrospectiva, hay algunas publicaciones científicas bastante prestigiosas que hablan que estamos, digamos, en el pico de la 6ª revolución industrial. Ya hace algunos años que la previsión era que hubiera un boom en elementos como digitalización, elementos como Internet of Things, IoT se llama, o ya se hablaba de inteligencia artificial. Y esto se viene cumpliendo, es decir, ahora, pues creo que fue en noviembre del año pasado, surgieron las primeras herramientas de inteligencia artificial generativa de las que todo el mundo habla. ¿Y por qué todo el mundo habla si esto se llevaba fraguando desde hace más de una década? Pues porque ahora cualquiera, sin grandes conocimientos informáticos, tienes acceso vía ordenador portátil a este tipo de herramientas. Ahora ya cada uno puede incluso generarse su propio chat GPT, si queréis, con tu propia información. Incluso puedes configurar tu propio profesor para enseñar, por ejemplo, a mi hijo de 10 años la lección, tú le incorporas los parámetros y aquello te pregunta la lección a veces mejor que yo. Quiero decir, este tipo de elementos de digitalización, desarrollo de software, en el que somos punteros en España, tenemos compañías punteras en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, entre otras cosas, también en redes neuronales, que es un campo de la computación, y en el campo de la inteligencia artificial. Y aprovecho para decir, esto genera oportunidades incluso para pequeñas empresas. Es debido a esos progresos tecnológicos que personal cualificado, que a veces les cuesta trabajo incorporarse al mundo laboral, pues pueden generar pequeñas empresas y generan muchísimas oportunidades. Tenemos una gran oportunidad para ser incluso líderes en algunas de esas disciplinas. Es que con el avance además llega lo que hablábamos antes, la democratización del conocimiento, ¿no? La accesibilidad a todo ello. Y escuchándote comentar antes lo que decías sobre el gran avance que se está viniendo, que tenemos ya encima de la mesa, pero también la gran resistencia al cambio que tienen muchas personas. Rescato lo que comentabas antes de que en Europa estamos más centrados quizás en regular y en legislar más que en inventar, ¿no? Lo que decías antes. Un poco lo que comúnmente se llama la parálisis por análisis, ¿no? Que realmente estamos más analizando no tanto peligros, porque evidentemente sí que los hay, como decíamos antes, los dilemas éticos, pero ¿crees que esto pasa también en la bioinformática y en este caso concreto en la inteligencia artificial, que estamos más centrados en intentar regularlo o controlarlo que en avanzar? A ver, te cuento un poco las dos perspectivas. Como hemos dicho, cualquier tecnología puede ser utilizada para cosas buenas o para cosas malas. Para un dron, que no hace tantos años que tenemos drones de todos los tamaños disponibles, pues bueno, tú aquello le puedes colocar un flotador y rescatar a una persona que se está ahogando, le puedes colocar una bomba y hacer alguna maldad en algún sitio que se te ocurra, ¿no? Esto ocurre con todas las tecnologías. El hecho de que esas tecnologías, como tú bien dices, se democraticen, es decir, que lleguen y sean accesibles a cualquiera, implica que necesariamente pues, hay que establecer algún tipo de regulación, hay que establecer algún tipo de control. Cuando modificamos material genético de una persona, pues tiene que haber un comité de ética. Tenemos que pensar si aquello es más bien para bien o más bien para mal y entonces controlarlo. Dicho eso, si dedicamos excesivo tiempo a controlar, a regular, pues cada año en esa progresión exponencial hay muchísimos países que van a coger ese toro por los cuernos y no van a volver. Es decir, el riesgo es que nos vuelvan a adelantar
por la derecha, por la izquierda, y se conviertan en líderes de esas tecnologías, y eso será una pena teniendo como tenemos grupos de investigación pioneros en ese campo y empresas que están liderando, compitiendo con la número uno a nivel internacional. Entonces, en esa balanza de riesgo-beneficio, tomar las mejores decisiones es lo que nos permitirá liderar o no. Y Juan, ya por acabar este bloque, para ese oyente que le pique el gusanillo de esto de la bioinformática, porque está viendo que la inteligencia artificial pues va a traer un montón de, como comentabas, de puestos de trabajo relacionados con esto, ¿qué aconsejarías o qué herramientas le dirías que debe ir un poco, con las que debe ir familiarizándose para adquirir estos conocimientos que le permitan, oye, a mí me gusta mucho la parte de la biología, pero a lo mejor necesito profundizar en la informática, o al revés? Totalmente. Mira, por una parte, la suerte es que en la actualidad existen muchísimos más recursos que la gente que venimos de una época donde no existía Internet. La cantidad de recursos gratuitos, profesionales disponibles en Internet, hay multitud de cursos que te permiten trazar una ruta e ir, digamos, especializándote, adquirir nuevos conocimientos en todo lo que tiene que ver con la bioinformática. Para empezar, a mí una de las cosas que más me han ayudado es aprender algo de programación con un lenguaje de programación, un entorno que se llama Python. Y luego también hay una especial que se llama Data Scientist, en donde resulta muy útil realizar gráficos o analizar incluso grandes volúmenes de datos con herramientas que se llama R Statistics, es un paquete informático. Con la combinación de esas dos cosas y con un buen criterio y algo de conocimiento de matemáticas, estadística, se pueden realizar realmente tratamiento de lotes de datos grandes y alcanzar conclusiones valiosas para abordar nuevos mercados o para generar nuevos productos. Entonces, para empezar, como recomendación, multitud de recursos en la red, yo haría énfasis en algunos lenguajes de programación, por ejemplo Python, por poner un ejemplo, hay cientos, pero ese resulta, digamos, relativamente sencillo si comparamos con otros lenguajes de programación que si empiezas desde cero, pues pueden resultar más complicados. Y estos paquetes de tratamiento estadístico que resultan gratuitos, son herramientas de libre acceso, sin uso, pago, licencia por su utilización, son herramientas disponibles. Yo empezaría por ahí. Complementar, digamos, herramientas o conocimientos puramente experimentales de cualquier área, de cualquier rama. Un poco de conocimientos de informática, bioinformática. Y ya, miel sobre hojuelas, si complementamos con un poco de conocimiento económico, ese mix realmente te ayuda a diferenciarte respecto a cualquier otra persona que quiera abordar un mercado de trabajo tan competitivo o tan cualificado como es el que tenemos, por ejemplo, en España. Muy bien, pues nos quedan 8 minutos, así que tenemos tiempo de concluir, quizá volver a algo de lo que hemos comentado ya y despedirnos de este interesante programa. Juan, hemos comentado antes, yo tengo por aquí apuntado, que tenemos ya el primer mapa del funcionamiento del cerebro humano. Sí. Y yo escuchándote me gustaría, quizá dentro de ese de hablar de futuro, tu opinión sobre qué cerca estamos de, no iba a ser de ser dioses, pero de estar más cerca de Dios, de poder modificarnos, poder modificar y genéticamente, cubrir enfermedades, quizá vivir más tiempo, evitar morirnos tan pronto. Yo creo que tenemos una barrera importante, y por eso digo lo del cerebro humano. No sé qué opinas tú. Creo que estamos años luz de saber cómo funciona todavía el cerebro humano, pero el otro día yo vi algún artículo ya en el cual se han empezado a detectar, ¿no?, causa-efecto, ¿no?, movimientos, etcétera, etcétera, con técnicas además muy especiales, una especie como de resonancias, ¿no?, resonancias, pero son resonancias magnéticas que ven la actividad en el cerebro, pero de todas formas, por mucho que digamos, creo yo todavía la inteligencia artificial corre en ordenadores que llevan procesadores. El cerebro humano es una máquina de procesar en paralelo y de asociar ideas extraordinaria. Con todo esto quiero decir, ¿cuál es tu opinión? ¿Estamos muy cerca? ¿Estamos todavía muy lejos? Realmente, digo por quitarle miedo al tema, ¿no?, porque realmente creo que también aquí hay un tema profundamente, por decirlo de alguna forma, para algunos será hasta religioso, ¿no?, y controvertido, ¿no? ¿Hasta dónde nos vamos a atrever, ¿no?, a modificar cosas que hasta ahora creíamos que eran inalcanzables para nosotros? ¿Cómo lo ves? Y si te dejo que concluyas. Mira, Javier, os doy una opinión sincera y quizá arriesgada de dónde venimos y hacia dónde vamos.
digamos que los grandes conocimientos tecnológicos, los grandes progresos, se vienen produciendo desde el punto de vista tecnológico desde hace no tanto tiempo, es decir, último del siglo XVIII, siglo XIX, y estamos a comienzos del siglo XXI. Incluso después de unos cuantos siglos realizando investigación, experimentación, todavía nos quedaba una última barrera en el ámbito de la medicina humana, que es el conocimiento profundo y detallado de nuestro propio cerebro. Yo a veces en clase lo cuento a modo de broma, pero es casi real. A veces tenemos más conocimiento a nivel planetario o extraplanetario del propio sistema, constelaciones que nos rodean, con telescopios con una resolución absolutamente brutal, y sin embargo todavía éramos incapaces de acceder a un nivel de detalle suficiente de cómo funciona nuestro propio cerebro. Por suerte, ese hueco, pues con ayuda del método científico y con los últimos métodos experimentales, muchos grupos caminando de forma coordinada en esa experimentación, tenemos los primeros mapas bastante completos de cómo funciona, pues no solamente el cerebro humano como paradigma de complejidad, somos el organismo en ese sentido más complejo de la naturaleza, sino otros organismos también relativamente más sencillos. ¿A dónde nos llevan ese conocimiento? Sería incapaz de decirlo en este momento. Lo que sí que vemos es que a la luz de esos progresos, negro sobre blanco, publicaciones científicas contrastadas, reiteradas, conocimiento ya contrastado, es por esto que decía, en el ámbito de las ciencias sanitarias estamos en un auténtico punto de inflexión. En el ámbito de la farmacopea, farmacología, generación de nuevos medicamentos, ensayos clínicos, el cerebro sigue siendo una gran barrera, es decir, muy pocos de los medicamentos que son administrables por vía parenteral inyectados son capaces de pasar la dichosa, en términos médicos, barrera hematoencefálica. Entonces, si conseguimos mejorar, digamos, la permeación de muchas de esas moléculas que conocemos, que a nivel de experimentación celular, a nivel de experimentación tisular, funcionan, son capaces de llegar a la molécula o hacer lo que queremos bloquear o modificar su función de alguna forma, esta transmisión de barrera hematoencefálica todavía es algo que tenemos que ayudar a vencer. Se vienen haciendo algunos descubrimientos de cómo hacer llegar fármacos a través linfa, por vasos linfáticos, digamos, para bypassear esa barrera, esa protección que tiene de forma natural el cerebro. Entonces, sabemos de dónde venimos, preveemos que vamos a dar saltos importantes. A dónde vamos, esto está por determinar. Muy interesante. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? O... No, por mi parte vamos. Hombre, hemos hablado de todo, muy completo. Hemos hablado un poquito de todo. No está nada mal. Hombre, yo por completar nuestro tiempo de entrevista, sí que me gustaría saber desde tu punto de vista ¿cómo ves realmente el futuro? ¿Esto va a ir rápido o va a ser más las barreras regulatorias, como decíamos antes, o nuestros miedos los que frenen esta posibilidad? Yo te he estado escuchando y me ha parecido entender, porque reconozco que soy profano en la materia, me ha parecido entender que tenemos ahora mismo capacidad de intervención a nivel biológico, molecular, enzimático, llamémoslo como queramos. Conocemos muy bien nuestro cuerpo. Los que hemos padecido también ya hemos visto, ¿no?, todo este tema de ensayos clínicos contra el cáncer y tal, hemos tenido familias, hemos visto todos estos tratamientos que hay ahora moleculares, que son dirigidos, ¿no?, como tú decías ahora, hacia células, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo esto se está desarrollando de una forma rápida, pero también es cierto que cada ensayo es un mundo de autorizaciones. Ensayar cosas en personas vivas es muy difícil. He visto el otro día, además, he oído en algún sitio, además, que se había detectado, además, que no siempre los ensayos en ratones, primates, etcétera, etcétera, reproducen luego resultados en personas, y que podía haber problemas. De hecho, en esto puede ayudar bastante, ¿no?, la simulación a través de inteligencia artificial en este tipo de ensayos. ¿Podemos ir más rápido? ¿Tú crees que podemos ir más rápido? ¿Vamos a ver más cosas o vamos a ir a remolque? Totalmente, me explico. Iremos más rápido, además por una cuestión de necesidad. Si no lo hacemos nosotros, pues lo harán otros países. Es decir, que va a ser la propia oferta y demanda la que nos va a exigir que demos pasos rápidos en este sentido. Por lo que hemos dicho, la tecnología existe, la necesidad está perfectamente acotada, solamente falta empezar a generar algunos resultados finales. El otro elemento que has comentado, esto es una generalidad, me explico. Como tú bien dices, cada ensayo clínico es un mundo, pero ocurre que en España somos una potencia internacional
en la generación, llevar a cabo, y con toda la regulación que se requiere, el ensayo de potenciales moléculas farmacológicas para uso eventualmente en humano. Claro, eso tiene una serie de etapas de experimentación a nivel celular, luego utilizando, si es el caso y es requisito, modelos animales, y eventualmente, cuando ya tienes todos esos datos, reclutar cohortes de humanos cada vez más amplias para ver qué efecto tiene finalmente en ese destino que es para uso, si es el caso, humano, o otros fármacos si es para uso, por ejemplo, de uso veterinario, que también es otro mundo parecido. Claro, el uso de fármacos en humano está tremendamente regulado y además así tiene que ser. Es decir, ahí no nos escapamos, ¿vale? Por un principio de precaución. Es verdad que, como se venía haciendo tradicionalmente, en algunos casos era, entendedme el lenguaje, fuerza bruta. Sintetizar moléculas en un grado de pureza extremo y empezar a ver cómo funcionan en células, tejidos, animales y eventualmente humanos. La digitalización, la incorporación de modelos in silico, que quiere decir utilizando modelos computacionales, de docking, es decir, de cómo casan estructuras tridimensionales de fármaco con su diana, que puede ser pues, un metabolito, una proteína o un gen, evidentemente aumenta la rapidez, abarata los costes, aumenta la eficiencia y es sin duda uno de los campos en los que, en mi opinión, la digitalización, el uso de herramientas bioinformáticas va a despuntar. Esto, lo esperable, y así se ven los resultados, esto va a ayudar mucho. Pues muchas gracias, Juan. Me indican que ya nos hemos pasado de tiempo. Ya nos hemos pasado. Así que muchísimas gracias, Juan, por tu intervención y por habernos explicado también todo este tema sobre estas tecnologías tan importantes para los seres humanos. Y muchas gracias, Fernando, por tu ayuda. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Buenas tardes. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.